Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Continuaremos con la serie expositiva, que la semana pasada estuvimos haciendo solamente una introducción a lo que es Primera de Juan, y ya en el día de hoy estaremos entrando de lleno a lo que es la carta. Estaremos estudiando versículo por versículo hasta donde el Señor nos permita. No sé si estaremos 1, 2, 3 meses, 4 meses, veremos a ver, cada sermón tiene su propia vida, así que veremos hasta donde el Señor cuánto tiempo el Señor nos permita estar en esta carta. Primera de Juan, los voy a invitar a todos que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer todos juntos, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Lo tenemos, amados? Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Padre, venimos en temor a ti, en reverencia a tu palabra, Señor, sabiendo que dice, Señor, que ella fue la que tú soplaste, tú hablaste, Señor, por medio de hombres inspirados por tu Espíritu Santo. Para, Señor, hoy saber que es la voz tuya la que va a hablar a nuestras vidas por medio, Señor, de los textos que estaremos estudiando en esta noche. Yo te ruego una vez más, Señor, no confío en mi capacidad porque no la tengo. No confío en mi sabiduría porque la sabiduría de hombre no puede cambiar a nadie. Confío en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, viniendo sobre este lugar, viniendo sobre los corazones, viniendo sobre cada una de las bancas, Señor, obrando, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos en Jesucristo, en ti confiamos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar asientos. La semana pasada estuvimos viendo la introducción de esta carta. Y como parte de la introducción de esta carta, vimos varios aspectos importantes de esta carta. Estuvimos viendo cómo los primeros versículos a que el apóstol Pablo le está escribiendo, le escribe con un propósito específico. Y vimos casi unos 8 versículos donde el apóstol Pablo le estaba diciendo, os escribo para. Había un propósito específico en el que, dije Pablo, es Juan, en el que Juan le escribió esta carta a la iglesia. Entonces, vamos a mirar en el día de hoy varios aspectos de los primeros 4 versículos que nosotros acabamos de leer hace unos minutos. Primero, esta carta comienza hablando de lo que Juan había visto. Algo que Juan había mirado, es lo principal que el apóstol Juan nos quiere dejar saber en este lugar. Yo he visto algo. Usted es de esas personas que cuando ve algo no se puede guardar eso que vio. Por ejemplo, algo que pasa con mi esposa es que ya yo sé cuando ella compra un regalo. Porque inmediatamente que mi esposa compra un regalo, inmediatamente ya ella me lo quiere dar. No puede esperarse un día. Si compró un regalo, ese mismo día me lo tiene que dar. Y a veces llega con el regalo y yo le digo, pero si es para cumpleaños o para cualquier fecha especial, yo digo, pero aguántate hasta el día en que te toque. Dice, no, es que no puedo. Pues de igual forma, Juan cuando escribe, él dice, yo he visto algo y yo no puedo quedarme callado.
Yo tengo que decirlo de una manera rápida y clara porque esto es necesario. Y él escribe como un apóstol, no como cualquier persona. Juan le escribe con una autoridad específica que no tenía ninguna otra persona aparte de los 12 apóstoles. Y él le escribe un mensaje apostólico. ¿Y cuál es el mensaje apostólico que Juan le escribe a ellos? Juan les dice: anunciamos la vida eterna. ¿De quién estaba hablando Juan aquí? De Cristo Jesús, lo que era desde el principio. Recuerda que el que escribió la carta de Juan fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan. ¿Y recuerda cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio creó Dios los cielos, Génesis, estoy leyendo Génesis, aunque Génesis capítulo 1 es lo mismo que Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. De manera que aquí en la primera carta de Juan, él le está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. El contenido del mensaje de la carta era Cristo. Si quitamos a Cristo, iglesia, no estamos predicando el Evangelio. Quitas a Cristo del mensaje y nos quedamos sin mensaje. Eso es lo que Juan quiere que entendamos. Juan quiere que entendamos que Jesucristo fue manifestado en carne. El Dios que mostró su excelencia no es un ser creado. Eso es lo que Juan está enfatizando. El Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que no tiene una naturaleza creada. Vino en carne, pero no es una naturaleza humana creada en algún momento específico de la historia, sino que esta naturaleza humana es por causa de la salvación de los pecadores. Pero mira qué interesante. Mira el gran tema que Juan lo enfatiza. Lo que era ya desde el principio. ¿Por qué enfatiza eso? Y no lo dijo una vez, lo dice 3 veces en medio de estos versículos. ¿Por qué lo enfatiza tanto el apóstol Juan? Lo que era ya desde el principio. Pregunto, ¿cuándo Cristo comenzó a existir? Porque esto es lo que quiere que entendamos Juan. Si alguna persona dice aquí, en algún punto de la eternidad, te está hablando de un falso Cristo, no es el Cristo de las Escrituras. Lo que era desde el principio, es decir, Cristo no tiene ni principio ni tiene fin. Era alguien que ya tenía una preexistencia antes de que Cristo se encarnara y viniera aquí a la tierra. Ya él existía. Eso es lo que Juan quiere que entendamos. Cristo ya existía en la eternidad. Lo que ya existía desde el principio, antes de la fundación del mundo, ahora se encarna y está entre nosotros. ¿Por qué Juan enfatiza esto y hace este anuncio? Porque, iglesia, en el tiempo de Juan ya había una enseñanza gnóstica llamada el docetismo que decía que Jesucristo no había venido en carne, que Jesucristo había venido en espíritu. Y como si Jesucristo hubiese tenido un tiempo en la historia que haya comenzado a existir, Juan comienza a decirle: Cristo es el que siempre ha existido en la eternidad y es el que vino a encarnarse como hombre por causa de los pecadores. Punto número 1 del sermón, miremos entonces un mensaje apostólico. Dios nos está depositando con este mensaje apostólico histórico la realidad de lo que nosotros debemos creer y escuchar, y fuera de aquí nosotros no debemos creer otra cosa. Dios levantó, dice su palabra, ahí en el versículo 2, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto. Mira qué interesante, la hemos visto y testificamos. Esto es plural o singular. Juan estaba hablando como él solo. No, él está diciendo, la hemos visto y la hemos oído. ¿Quiénes son esos otros que han visto y oído con él? ¿Quiénes? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que estaban con él habían visto y habían escuchado directamente las palabras del Cristo histórico. Habían escuchado y visto lo que Dios había hecho. Por lo tanto,
nosotros vemos que son estos 12 apóstoles y nadie más que estos 12 apóstoles en el cual el fundamento de la iglesia está establecido. ¿Por qué, pastor? Porque solamente ellos fueron los que vieron, solamente ellos fueron los que escucharon y solamente a ellos fueron los que se les delegó la autoridad apostólica. Hoy en día la palabra apostólica lamentablemente no es suficiente para muchos. Lamentablemente ya lo que han visto ellos y han oído ellos para muchos no es suficiente. ¿Y por qué? Porque algunos dicen, bueno, Dios se me revela aparte de la enseñanza apostólica. ¿Será realmente esto cierto, que Dios se revela fuera de lo que ya los apóstoles han dejado aquí? Porque si así fuera tuviéramos un gran lío. ¿Por qué, pastor, entonces Dios no se puede manifestar hablando por medio de otra voz que no hayan sido los 12 apóstoles que Dios delegó por medio de Jesucristo? ¿Por qué? Porque esa fue la forma en que Dios estableció su iglesia y así los dejó. Ah, no, pero pueden decir algunos, pero también nosotros somos apóstoles, ¿o sí? Pero los apóstoles tenían que haber visto a Jesús. Ah, bueno, pero a mí también se me apareció. ¿Oh, sí? ¿Y qué pasó cuando se me apareció? Yo hablé con él en mi casa. O yo hablé con él en el carro. ¿Tú sabes lo que le pasó a Pablo cuando se le apareció Jesús? Cayó como muerto. Quedó ciego. Y hoy con tanta facilidad nosotros decimos, no, yo tuve un encuentro con Jesús y se me apareció en mi casa, se me apareció en mi cuarto, se me apareció en el patio, se me apareció. No, hermanos. Es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros no necesitamos nuevos mensajes. Nosotros debemos tener lo que han visto los apóstoles y lo que han oído los apóstoles. Dice su palabra, hoy lo comunicamos a vosotros. No necesitamos nuevos mensajes. Estamos completos con el mensaje que Dios nos dio. Un mensaje apostólico, un mensaje histórico. Él no dijo, busquen nuevas revelaciones. Nunca dijo eso. Él ya dio su mensaje apostólico. Eso es lo que está hablando Juan. Y es Jesucristo que ha venido en carne. Leamos entonces todos juntos, versículo 2 y versículo 3. De Juan, capítulo 4. Juan enfatiza, de primera de Juan, capítulo 4. Juan sigue enfatizando este mensaje apostólico. Entienda bien esto. Este es el mensaje apostólico que la iglesia necesita escuchar en el día de hoy. Ah, pastor, y entonces no necesitamos más apóstoles. No hay más apóstoles. No necesitamos nuevas revelaciones. No hay más nuevas revelaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Escuchar la palabra del Señor. Escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de lo que dejó ya establecido y revelado. Primera de Juan 4, versículo 2 dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Un mensaje cristocéntrico. Ese es el mensaje que caracteriza a los apóstoles. Mensaje cristocéntrico. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando esto Juan? Porque algunos creían que Jesucristo había venido solo en espíritu. Y este es el espíritu del anticristo. Fíjense que el anticristo, muchos están por ahí buscando el anticristo que el anticristo puede ser el Papa, o que el anticristo puede ser Fidel Castro, que Jesucristo puede ser, el anticristo puede ser quién sabe qué. Pero ya desde el tiempo del apóstol Pablo, y eso lo vamos a estudiar más adelante en las cartas, ya vemos que el espíritu del anticristo estaba entre vosotros. Cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, no dice va a estar en el mundo, que ahora ya está en el mundo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Todo lo que atenta con la doctrina fuera de los apóstoles que ya ha establecido de lo que Cristo es y quién es. Ese es el espíritu del anticristo. Y vamos a entrar más adelante con más detalles acerca de este tema. Ese no es el tema principal porque estamos hablando de la introducción que Juan comienza esta carta. Entonces, iglesia, ¿qué estaba pasando aquí? Se estaban levantando distintas voces acerca de quién era Jesús. Decían que Jesús no había venido en carne,
que no tenía una apariencia de hombre, y el docetismo tomaba esta doctrina y comenzaba a regarla por medio de la ciudad, y era muy creída. Por eso Juan especifica: no tenemos que creer en el Cristo de las Escrituras. Y esto es muy serio. Esto es muy serio porque ya debía venir un representante de los hombres. Tenía que venir un representante de los hombres que lo representara a ellos. Una persona, un Cristo en espíritu no me puede representar a mí. ¿Por qué Cristo tenía que venir en carne? ¿Por qué Cristo no pudo haber venido en espíritu? ¿Por qué se tuvo que encarnar en el vientre de María para poder salir y representarnos a nosotros? Precisamente por lo último que le acabo de decir. Cristo tenía que representar a aquellos por el cual Él vino a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo tomó forma de hombre. Un representante de los hombres, un Dios hombre que corrigiera el desastre de nuestra vida. El hombre estaba en un desastre, el hombre estaba en un gran problema con Dios. Y una doctrina como la que creían los docetistas, una doctrina como creían los gnósticos, era una doctrina que no podía salvar a nadie. Es un Cristo que no puede salvar a nadie. Es la misma doctrina de los testigos de Jehová en el día de hoy. Es la misma doctrina de los mormones en el día de hoy. Todos los que crean que Jesucristo vino solamente en espíritu, hermanos, allí no hay salvación. Alguien te tenía que representar. Un falso Cristo, ese era el problema. Entonces Juan enfatiza: nosotros lo hemos visto a Él. Nosotros lo hemos oído a Él. Juan pareciera que era como hispano. Lo vi con mis ojos, lo escuché con mis oídos. A mí nadie me lo contó, esto no fue un chisme. Yo lo toqué con mis manos. Yo no tuve una ilusión que fui a alguna parte. No, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché. No fue una visión, fue con mis ojos, fue con mis manos, no fue algo imaginario. De la misma manera Juan comienza, como dije anteriormente, el Evangelio de Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es parte del mensaje apostólico de Juan. El sustento de la iglesia, amados, está en el mensaje apostólico. Si perdemos este mensaje apostólico, bienvenidos a todas las herejías que puedan existir. Bienvenidos a todas las inmoralidades dentro de la iglesia que puedan existir. Bienvenido al desastre. Porque el fundamento de la iglesia debe estar ahí cimentado. En la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían que proclamar del Cristo que habían visto. El testigo en el cual ellos no podían tomar silencio sus labios. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ¿quién? De ellos. Aquí está el mensaje que nosotros debemos creer. No ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, es decir, nosotros, los gentiles y los que seguirán creyendo en Él, por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. No dice creerán en mí por nuevas revelaciones privadas. No dice creerán en mí por un mensaje personal. No, nuestro mensaje, iglesia, es un mensaje apostólico y un mensaje histórico. Por medio del mensaje de ellos. Porque nadie, dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, nadie puede poner otro fundamento del que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Ya nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido. Por eso el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje apostólico. Y pastor, ¿y fuera de ahí no hay autoridad? Fuera de ahí no hay autoridad. Punto número 2 del mensaje. Es un mensaje que da vida. Ese mensaje que nosotros vemos es un mensaje vivificador.
Jesús es identificado por Juan en el versículo 1 como el verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, la hemos testificado, la hemos anunciado, es decir, la vida eterna. ¿Cuál es la importancia que Juan enfatice que es el verbo de la vida? ¿Por qué el verbo de la vida? ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque nosotros estábamos como muertos. Por lo tanto, esto es una buena noticia para nosotros. Él es el verbo de la vida, porque tú y yo estábamos muertos antes de nosotros venir a Él. Estábamos en medio de un camino de condenación y muerte eterna. Por eso es algo bueno y urgente que hoy igualmente nosotros necesitamos escuchar. El verbo de la vida. Tú y yo necesitamos algo por encima de todas las cosas. El hombre necesita urgentemente vida. Y dice Juan, este hombre, Jesucristo, es el verbo de la vida. Escúcheme bien en el día de hoy. Si no estás con Cristo en esta vida, un día como quiera vas a morir. Todos los que estamos aquí, que nos vemos gordos, colorados, bonitos, ¿verdad que así nos vemos todos? Un día usted estará en un ataúd. Pero no estará solamente en un ataúd, estará delante del trono de Dios. Y cuando tú mueras, si tú mueres sin Cristo por causa de que tú estás muerto espiritualmente, usted va a despertar a un estado de condenación eterna. Por eso el apóstol Juan está hablando acerca de la importancia del verbo de vida. Porque tú necesitas vida. Porque estamos muertos espiritualmente. Jesucristo dijo, yo soy la vida. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5, 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, porque Él es Dios. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Así que cada vez que usted escucha a un jovencito o a usted si se le sale en esos días de egocentrismo y de rabieta, escuche bien, porque a veces somos unos expertos en decir, esta es mi vida y yo hago con ella lo que a mí me dé la gana. Pues yo quiero que usted entienda algo. Usted no tiene vida en sí mismo. La vida es de Dios. Si usted tiene vida en sí mismo y si esa es tu vida y tú haces con ella lo que tú quieras, ¿por qué tú no duras 300 años? Es tu vida y tú haces con ella lo que tú quieres, ¿no? O si no, como Matusalén, casi 1000. No es tu vida. La vida tuya le pertenece a Dios. Él tiene la autoridad en ti para echarte un día al infierno o para salvar tu alma. ¿Y de verdad eso, pastor, es real? Bueno, la vida dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino más bien temed a aquel que tiene potestad sobre tu alma para echarla ¿en dónde? Al infierno. ¿Y quién es ese? ¿Satanás? No, Satanás no tiene potestad sobre el alma de nadie. El único que tiene potestad sobre el alma y la vida es Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que entonces presentar a Cristo como vida? Ya hemos dicho, porque tú estás muerto. Eso es un mensaje vital que nosotros debemos escuchar. No podemos enderezar nuestras vidas por nosotros mismos. No podemos darnos vidas a nosotros mismos. Podemos ser moralmente bonitos. Y en esta ciudad de Salt Lake nosotros vemos a gente que se ve muy moralmente bonita, ¿no? Con su buena corbata, y no es que esté mal usar corbata, use corbata si le gusta, con su camisita blanca. Y nosotros los vemos por ahí en bicicleta bien bonitos, y algunos no tanto en bicicleta, algunos vienen también aquí a la iglesia y no son los diáconos, te ven muy bonitos los diáconos. Pero yo quiero que entendamos algo, podemos ser lo moralmente bonito posible, y como nosotros vemos, lo vemos aquí en la ciudad, lo sugiere. Podemos ver aquí en la ciudad de Salt Lake que se ven muy bonitos. Parecemos moralmente buenos, ¿no? Pero yo quiero que entendamos que si no tenemos al Cristo de las Escrituras que nos da vida, aunque dejemos de robar,
aunque dejemos de cometer abortos, puede ser un estado como en el que estamos, que dice, bueno, aquí no aprobamos la marihuana como legal. Aquí no permitimos el matrimonio homosexual, ni lo permitimos en nuestra membresía. ¡Qué bueno! Así debería ser, así debe ser. Pero ¿sabes qué? Con toda religiosidad bonita, pintada, que te pongas, te irás al infierno si no tienes al verbo de vida. Porque no es por causa de la religión que somos salvos. No es por causa de lo bonito que nos veamos que somos salvos. Podemos dejar puede, como dije, que esta ciudad ya no tenga permitir el aborto, ya no permita matrimonios homosexuales. Podemos ser lo más lindo posible, pero necesitamos al Cristo de la gloria. Porque es el único que nos puede dar a nosotros vida, porque nosotros que estamos muertos. Por lo tanto, nosotros no debemos presentarle a la gente a un Cristo que te va a resolver los problemas matrimoniales. Nosotros no debemos presentarle a la gente a un Cristo que te va a dar un mejor empleo y te va a aumentar el sueldo después de los 3 meses. No, iglesia. Nosotros debemos presentarle a un Cristo que da vida a los muertos, que resucita a los condenados, que santifica a los que están en condenación, que a los que le aborrecen los atrae a sí mismo por gracia. Cristo no vino a resolverte tu circunstancia, Cristo vino a resolverte tu problema espiritual, que estás muerto. No hay amén. Pero ese es el Cristo de las Escrituras. El Cristo que ya se dejó de predicar. El Cristo que es el verbo de vida. A Él es que nosotros necesitamos porque estamos muertos sin Él. ¿Cuál es el mayor problema del hombre, pastor? Juan capítulo 3, versículo 36. Nosotros somos unos expertos leyendo Juan 3:16, no lo sabemos de memoria, lo ponen abajo de los tenis, lo ponen en las hamburguesas de In-N-Out, lo ponen en todas partes, pero nosotros nos olvidamos de Juan 3:36. ¿Y qué es lo que dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que vino a darle el Hijo. No dice el que cree en el Hijo tiene prosperidad. El que cree en el Hijo tiene bendiciones materiales. El que cree en el Hijo tiene sanidad divina. No, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es suficiente. Si me sana, gloria a Dios. Si me prospera, gloria a Dios. Pero para eso no fue que Él vino a morir en la cruz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice su palabra, no verá la vida. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, pastor, a mí nunca me habían dicho eso. A mí me habían dicho que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y que Él me ama y que me mima a mí. No. Si tú estás sin Cristo, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti. La ira del Dios justo está sobre tu cabeza. Esto es algo urgente, iglesia. Este es el verdadero problema del hombre. Estamos demasiado acostumbrados al sistema que nos han vendido de consumismo, en el cual nos venden a un Jesús como el sistema ¿cómo se llama el sistema donde estamos aquí? No es comunista, es un sistema ¿qué? Capitalista. Y el capitalismo lo que hace es que nosotros necesitemos todo lo que vemos. Vemos un anuncio, lo necesitamos, y que nos vendan los productos con ciertas opciones de servicio. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a comprar algo y ya nosotros estamos esperando que nos den servicios opcionales. Si es un teléfono, si es un carro, si es una bicicleta, lo que sea, nosotros que estamos esperando servicios opcionales. Mira, te vendemos esto, te vendemos este iPad, pero a la misma vez tenemos más servicios opcionales. Le añadimos esto y lo otro. Y cuando tú dices, no, dame el iPad y punto. Igualmente con los carros, tenemos seguro, le ponemos las alfombras, el rayito y dice, no, deme el carro y ya. Pero a veces nosotros queremos a un Jesús
como nos los están vendiendo los productos en el día de hoy. Y no es así. Jesucristo no es una oferta para tu vida. Jesucristo no es una opción para tu vida. Tienes que ponerle full cover con Cristo. No, Jesucristo vino a darte vida. La tienes o no la tienes, pero Él vino a dar vida. Jesús no es una opción para ti. Por eso es el mensaje de acepta a Jesús en tu corazón. ¿O de veras? ¿Y de cuándo acá yo tengo la autoridad de aceptarlo a Él? ¿Quién tiene problemas con Dios? ¿Dios conmigo o yo con Dios? Yo con Él. Yo fui quien pequé con Él. ¿Quién es el que nos hace aceptos en Él, amado? Dios. Él es el que me acepta a mí. Cuando yo vengo en arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios diciendo, Padre, perdona mis pecados, descanso en la obra de Cristo en la cruz, acéptame por los méritos de Cristo. Es Él que me acepta a mí, por los méritos de Jesucristo. Y pastor, y no puedo decir a la gente que acepta a Jesús en su corazón. Busca en la Biblia donde dice eso. ¿Será que Pablo así lo enseñó? Imagina a Pablo predicando, por favor, dejen que Jesús entre a la puerta de su corazón, ábresela, acéptalo, el pobrecito está mendigando afuera. Ese no es el Jesús de las Escrituras, hermanos. El Jesús de las Escrituras es una orden del Evangelio que dice, creed, arrepentíos. Es una orden de Dios. Cree y eres salvo, o si no eres salvo, tú estás condenado y un día te va a enfrentar con Él. Él no está mendigándote amor. Él derramó toda la gota de su amor en la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Están muy calladitos hoy. La palabra dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Por qué? Porque Él me bendijo con todas las riquezas que tengo en Cristo. Él vino para darme vida, porque yo estaba muerto. ¿Aún crees que vives y tienes libertad para hacer lo que te da la gana? Ah, no, yo vivo y tal vez me está predicando y suena bonito, pero yo tengo mi vida, yo disfruto mi vida. Yo estoy en adulterio, a mí me gusta comprar, malgastar mi dinero. Estoy con vida. No estás con vida. Aunque tú parezcas que estás con vida, no estás con vida. Estás muriendo. Aunque te veas con salud en el día de mañana, puede ser otra cosa. Porque si estás sin Cristo, estás muriendo. Punto número 3. ¿Qué produce entonces este evangelio apostólico? Versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Para qué Juan le está diciendo a ellos acerca del verbo de vida? ¿Cuál es el propósito? Para que tengan ¿qué? Comunión. Para que tengan comunión. Proclamamos este mensaje, dice Juan, para que tengan el grupo de creyente que está oyéndolo, pueda tener una comunión verdadera. ¿Y cuál es la comunión verdadera? Que todos que estemos juntos, que la estemos pasando bien. Mira lo que es la verdadera comunión. Versículo 3. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. Aquí no está hablando de comunión entre hermanos. La comunión entre hermanos es bueno.
Pero le está diciendo, les escribo esto para que ustedes tengan comunión con el Padre. Es decir, que ustedes puedan hablar con Él, que ustedes le puedan conocer, que ustedes puedan ser salvos. Eso es lo que quiere decir, para que tengan comunión con el Padre. ¿Por qué, pastor? Porque no hay fuente de comunión fuera de Cristo. Tú no puedes hablar con Dios. Tú no te puedes comunicar con Dios fuera de Cristo Jesús. Y pastor, y por Buda, no, Él es la única, Cristo es la única puerta. No es Buda, no es Mahoma, no es nadie, es solamente Cristo. Y este es un mensaje radical para el día de hoy. Decir que Él es la única fuente de comunión con el Padre. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, encontrará pastos. Yo solamente soy la puerta. No dijo, hay varias puertas y yo soy una de ellas. No, yo soy la puerta. Yo soy la vida. No hay más vida, es que yo soy la vida. Yo soy el camino. No es que yo soy uno de los caminos. Como algunos dicen, no, es que todos los caminos me llevan a Roma. Y como he dicho varias veces, todos los caminos a Roma te llevan al infierno. El único camino que te da comunión con el Padre se llama el camino por medio de Jesucristo. En ninguno otro hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ese es el glorioso evangelio que nosotros tenemos que entender. Cristo y solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Ese es el mensaje principal que los hombres tienen que tener en su vida. Necesitas conocer al Cristo de las Escrituras para que puedas tener comunión con el Padre. En eso enfatiza Juan. En eso es lo que aclara Juan. Pastor, podemos ver que puede haber comunión entre hermanos también, aunque no sean de nuestra misma denominación. Claro que sí. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes son nuestros verdaderos hermanos? Porque yo quiero que entiendas algo hoy, quizá usted se asuste con lo que voy a decir, pero nuestros hermanos no son necesariamente los bautistas. Nuestros hermanos no son necesariamente los presbiterianos. Y pastor, ¿y quiénes son nuestros hermanos? Cuando Juan habló acerca de que tú entiendas quiénes son tus hermanos, él no habló de una denominación, él habló de una teología. Y es el glorioso Cristo. Nuestros verdaderos hermanos son aquellos que han creído al verdadero Cristo de las Escrituras. Porque te puedes llamar bautista, te puedes llamar presbiteriano, te puedes llamar el nombre que sea, el apellido que sea, que si no tienes al Cristo de las Escrituras, no tienes comunión con Dios. Y si no tienes comunión con Dios, no tienes comunión con los hermanos. Mire cómo lo dice John Piper. Cuando Juan quiere cultivar la comunión con los hermanos, le escribe una carta teológica llena de teología, que es la primera de Juan. Y cuando Pablo quiere cultivar la comunión para con los hermanos y para que lo apoyen en un viaje misionero, escribe Romanos lleno de teología. ¿Cómo puede haber comunión con el Padre? ¿Cómo puede haber buena comunión con los hermanos entendiendo al Cristo y la doctrina de las Escrituras, la doctrina apostólica? ¿Qué es lo que debe unirnos como hermanos? La cristología sobre todo. Entender quién es Cristo, entender al Cristo de las Escrituras es lo que debe unirnos como hermanos por encima de todas las cosas. Entender quién es Él, su carácter, su naturaleza y lo que Él hizo. De ahí se basa si tú eres mi hermano en Cristo o no. No es si tenemos una escatología distinta, probablemente podemos tener una escatología distinta. Probablemente podemos tener una neumatología distinta, es decir, una doctrina del Espíritu Santo en funciones a los dones distintas. Lo que sí no podemos tener es una cristología distinta. Porque eso es lo que va a definir si tú eres mi hermano en Cristo o no. ¿Qué es lo que hace tener una buena cristología? Entender quién es Cristo y lo que hizo Cristo. Eso va a producir en nosotros, ¿qué? Gozo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea
cumplido. El gozo tiene un papel, iglesia, central en la vida cristiana. Si tú eres creyente, el gozo tiene un papel central en la vida cristiana. ¿Y qué yo tengo que hacer, pastor, para yo poder tener una vida cristiana plena y gozosa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tú tienes que entender quién es Cristo. Si tú entiendes quién es Cristo, como ha expresado Juan en estos primeros 3 capítulos, ver a Cristo para que te goce en Él. Si tú entiendes quién es el Cristo de las Escrituras, tú no necesitas tener gozo por medio de circunstancias. Las circunstancias no deben determinar tu gozo. Si de momento dices, ay, estoy gozoso, y las circunstancias pueden cambiar tu gozo en el Señor, tenemos que preguntarnos si ese gozo proviene de Dios. Como decía el antiguo himno, ¿usted recuerda que decía, y si nadie me lo dio, nadie me lo puede quitar? No sé si era el mismo que decía, gozo, gozo, gozo yo tenía. ¿No? ¿Cómo dice? Ustedes son de la vieja guardia. Si nadie me lo dio, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. Y si el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Si el gozo es de Dios, es en Cristo, no hay nada que pueda quitarnos el gozo en nuestra vida. Ni lo grande que tenga la cuenta de banco o lo escaso que tenga la cuenta de banco. Ni la salud que yo tenga o la salud que deje de tener. Las circunstancias externas no deben determinar el gozo en la vida del creyente. El gozo en la vida del creyente lo determina el Evangelio de Cristo. No una vida fácil, pero sí una vida eterna. Jesús no me prometió una vida fácil, sí me prometió una vida eterna. Y ese es el gozo que nosotros debemos tener. Riquezas que Cristo me ha dado. ¿Cuántas riquezas Jesucristo nos ha dado, amada iglesia? ¿Quieres gozo? Mira las riquezas de Cristo. Mira quién es Él para ti. Cuéntalas con gozo. El día que te sientas deprimido, comienza a contar la riqueza de Cristo. ¿Quién es Él? Todo lo que Él ha hecho, todo lo que tengo en Él. Y hermano, si tu corazón no cobra aliento, no hay nada que pueda cobrar aliento a tu corazón si no es con Cristo. Segunda de Juan 1:4 dice, yo mucho me regocijé porque he hallado algunos de vuestros hijos que están andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El gozo de Juan era ver al Cristo de las Escrituras, y el gozo de Juan era ver la iglesia permaneciendo en la verdad de ese Cristo. Eso debe llenar nuestra vida de gozo. El cristiano tiene su gozo en la satisfacción en Dios y en su verdad. Eso es el Cristo que tú necesitas escuchar. Ese es el Cristo que tú tienes que retomar, el Cristo de las Escrituras, el Cristo apostólico. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás pierde valor a la luz de este glorioso Jesucristo. Mira lo que dice Martin Lloyd-Jones. Una cita muy interesante. Dice, el cristiano, por ser hombre nuevo y por haber recibido vida nueva de Cristo, por haberse dado cuenta que se le ha dado todo a Cristo y a su obra, se dice a sí mismo, no me pertenezco, he sido comprado a gran costo, por ello quiero vivir toda la vida para la gloria de Dios, de aquel que murió por mí, de aquel que compró mi vida y resucitó, porque por esto, deseo entregárselo todo a Él, cuerpo, alma y espíritu, a este glorioso Cristo. La característica general, dice Martin Lloyd-Jones, del cristiano es que su vida debería ser dirigida por el pensamiento del cielo. Que tu pensamiento esté en lo eterno y de la vida venidera. ¿Por qué los apóstoles tenían gozo? Porque gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quién es tu galardón? No es una corona de oro. Tu galardón debe ser Cristo.
Gozaos y alegraos, porque mi galardón es grande en los cielos. ¿Por qué los mártires pudieron morir gozosos? Porque sabía que Cristo es mucho mejor. ¿Por qué los apóstoles murieron mirando la esperanza eterna? Porque sabían que Cristo es mucho mejor. No es esta vida lo que yo miro. Ellos no tenían un secreto privado. Ellos no eran gente extraterrestre. Eran gente igual que tú y yo, pero tenían a un Cristo glorioso, real en sus vidas. No un Cristo que está solamente plasmado en una predicación. Es el Cristo que está plasmado en mi corazón, en mi mente, en mis emociones, en mi ser, en mi conducta. Ese es el Cristo que yo quiero ver un día cara a cara. Y nada en esta vida me va a satisfacer hasta que yo esté un día en su presencia, dándole gloria a ese Cristo glorioso. Cierro esta cita y con esto cierro. Dice Lloyd Jones: el pensar en el cielo debería hacernos alegrarnos y gozarnos. La vida genuinamente cristiana es ser como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, lo cual es mucho mejor. Pensemos más en estas cosas, dice Lloyd Jones, dándonos cada vez más cuenta y teniendo siempre presente que si estamos con Cristo, nos esperan estas cosas. Deberíamos desearla por encima de todo. Por tanto, amada iglesia, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, no aquí en la tierra, sino en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Señor, una vez más te exaltamos. Una vez más, Señor, te agradecemos. Cuán bueno es, Señor,